el ciclo del segundo cuatrimestre de la cátedra Práctica Profesional Asistida en Hábitat Popular, ¿sí? Que más o menos nos va a tener por unos 3 meses, vamos a estar en conjunto trabajando y capacitándonos, y hasta aproximadamente, si todo anda bien, hasta los primeros días de noviembre. Vamos a tener un ciclo que ustedes ya conocen cómo funciona. Vamos a tener unos teóricos relacionados a poder tomar la verdadera dimensión de lo que es el hábitat popular y desarrollar las 60 horas de práctica en los distintos centros de práctica que tenemos habilitados en este segundo cuatrimestre para que ustedes realicen la práctica efectivamente en campo. No podemos desarrollar, si bien se dice que es una materia absolutamente práctica, o por lo menos se comenta eso, nosotros no podemos desarrollar una temática práctica y que ustedes se enfrenten a ir a un asentamiento, una villa, o trabajar con una cooperativa o con una organización, si no tienen algunos conceptos teóricos que les sirvan para poder interpretar esa realidad y para poder realizar las acciones con ciertos criterios, ¿no? Con ciertos criterios de investigación, ciertos criterios de poder trazar algunas estrategias que nos lleven a poder solucionar algunos de los problemas que se nos plantean. De esta manera, vamos a recibir los lunes, de forma virtual, teóricos, más o menos unos 7, 8 teóricos, que en su mayoría se dirigen a ponernos en la temática del hábitat popular, conociendo cómo funciona este mercado, cuáles son las estrategias que la gente se da, quiénes son los que participan, qué es lo que se produce, y algunos teóricos más dirigidos a contenidos que nos van a aplicar cuando hagan los relevamientos, cuando hagan los censos y llenen las fichas, que son como más de contenido explicativo de la realidad que están viendo. Y después, en la segunda semana de agosto, o en la primera semana de agosto, ya los vamos a ver bien en el cronograma. Vamos a bajar a todas las instituciones, vamos a ir a las instituciones con las que vamos a trabajar, vamos a hacer la presentación de las instituciones y vamos a coordinar, ese día vamos a coordinar el día de las prácticas, ¿sí? Es decir, hoy no sabemos si la práctica se va a desarrollar a las 9, a las 10, a las 11, si es a la mañana, si es a la tarde. La mayoría de ellas se va a desarrollar por la mañana, otras puede ser que se desarrollen los días sábados para aquellos que no tienen tiempo. Eso lo vamos a ir viendo en cada centro de práctica y dando los contenidos específicos en la clase del lunes que viene, en la primera clase de agosto. Tenemos que asistir, tenemos que realizar nuestra práctica con asistencia en los centros de práctica y trabajar con los equipos técnicos de las instituciones donde vamos a insertarnos, ¿no? Por otro lado, seguramente, no sé, Luis, si chequeaste si tenemos gente online que no va a estar presencial. Si tenemos Y eso se va a saber cuando circulemos el formulario. Cuando circulemos el formulario. Y para los alumnos que estén en forma no presencial, vamos a trabajar también produciendo datos o trabajando en forma relacionada con la gente que está en campo, ¿sí? Como hicimos en el primer cuatrimestre. Todos tienen que desarrollar las 60 horas de práctica, no pueden dejar de hacerla, no es una materia que por cursarla nomás ya está, sino que van a tener que cursar, ir a la práctica y por otro lado presentar un informe de su práctica el 8 de noviembre, en donde van a poder explicitar y contar qué es lo que hemos hecho en estos 3 meses de trabajo de campo. Nos vamos a insertar, vamos a ir a trabajar en distintos barrios populares, en asentamientos, en villas, en el municipio de Malvinas Argentinas, es decir que vamos a estar en un contexto de pobreza habitacional en el cual nunca nos hemos insertado, o alguno puede haber hecho alguna experiencia, pero la mayoría de ustedes no la ha realizado, con la idea de que perciban ese ambiente,
tengan herramientas para poder trabajar cuando ya sean profesionales en este tipo de temáticas. Así que ahora voy a hacer una pequeña presentación en donde vamos a dar un pantallazo de forma global de lo que es la temática, presentar los objetivos de la cátedra, el equipo técnico de la cátedra, y el lunes que viene sí ya largamos con contenidos específicos teóricos. Siempre ustedes tengan en cuenta de que tienen que relacionarse en el grupo cerrado de Facebook, donde Luis lo administra, para que reciban la información, para estar atentos a los cambios, a los horarios, a las bajadas de apuntes, tareas que hay que realizar, que siempre las decimos en clase, pero las puntualizamos después en el grupo cerrado. ¿Algún parroquial, Luis, Miriam, chicos? Yo después presento a todos. No, por el momento no, las cuestiones operativas las vamos a comentar después que hables vos. Bueno, ¿cómo no? Muy bien. A ver si todo funciona. Si es que se presenta hoy. Bien. A ver. Muy bien. Para los que han llegado recién o se han incorporado último, no estamos en morfología, en historia 3, en estructura, estamos en práctica profesional asistida, ¿no? Con orientación en hábitat popular. Estas dos últimas palabras nos están englobando y nos están enmarcando el tipo de práctica que vamos a realizar. No es una práctica en estudios de arquitectura ni en empresas constructoras, es una práctica que se va a realizar precisamente en los lugares que nosotros decimos que son el lugar que habita el sector popular en la ciudad, villas, asentamientos, barrios populares, y normalmente vamos a realizar nuestra práctica en instituciones que trabajan en esa temática. Bien. Ahí estamos. Vamos a tener una clase específica sobre el concepto de hábitat popular, que lo vamos a discutir bien y lo queremos profundizar porque nos parece que tenemos que partir de un concepto base, ¿no? Para identificar la temática que nosotros estamos queriendo desarrollar y en donde queremos que desarrollen la práctica. Vamos a ver estos autores, que acá lo traigo a modo de presentación nada más, como Constancia Gazul, que dice que el hábitat popular, ¿sí?, es y ha sido la forma en que habitan los pobres, los sectores desposeídos, ¿no?, para hacer referencia a aquellos sectores que quedan desplazados de su derecho de habitar. Hay una concepción que tenemos desde la cátedra y que se tiene los que trabajamos esta temática, que el hábitat es un derecho, no es una mercancía que se adquiere en el mercado, tampoco es algo que por beneficencia le vamos a dar a la gente, sino que es un derecho que nosotros como profesionales, con nuestra labor profesional, en un contexto de distintos actores sociales, vamos a tratar de garantizar de cierta manera. Ese derecho tiene que garantizar el acceso a la tierra, por ejemplo, acá habla que habitan los pobres, dice, la forma de acceso a la tierra, la forma de urbanizar, de generar la infraestructura, el trabajo y el equipamiento. Es muy importante que ustedes entren a pensar la temática como un derecho, no como una mercancía como lo han venido viendo. Puede ser que un sector con el que trabajemos a futuro conciba que las cuestiones del hábitat son una mercancía y que cada uno lo debe adquirir en el mercado. Y uno ahí debe hacerse la pregunta, entonces, ¿cómo hace para adquirir esta mercancía, vivienda, hábitat, aquella persona que no percibe ingresos o que con su salario no lo puede garantizar? Bueno, no, puede decirme, es el Estado el que debe garantizarlo con ciertas políticas. Bien, ¿cómo accedo a las políticas del Estado? Entonces uno va metiéndose cuáles son las formas en que se garantiza este derecho y cómo vamos transformando la visión y equilibrando esta visión que tenemos de mercancía, el hábitat como mercancía, al hábitat como derecho. El hábitat como derecho incluye
un acceso a lotes urbanizados en una forma en que sea sostenible para las familias. Hoy en la ciudad de Córdoba no se produce tierra urbanizada para sectores populares o asalariados como se producía hace muchos años atrás. Es acceder a la urbanización de la tierra, es decir, por lo menos a infraestructuras mínimas, aperturas de calles, ¿sí? Redes eléctricas, alumbrado público, redes de agua, como mínimo, que son las infraestructuras, y algún equipamiento comunitario que le sirva a las familias para desarrollar la vida en común, la vida colectiva que se desarrolla en estos barrios. Es decir, esta mirada del hábitat popular nos dice que es la forma en que habitan los pobres en nuestras ciudades, ¿sí? No solamente las ciudades de Argentina, sino ciudades latinoamericanas, ciudades asiáticas, africanas. Este fenómeno se da en todo el mundo, hasta en los países desarrollados hay asentamientos. En Francia, en las afueras de París hay, en el centro de Madrid hay campamentos, hay asentamientos. Entonces es un fenómeno de exclusión económica y social que deja afuera a las familias del mercado. Ortiz Flores, que es un arquitecto mexicano que ha trabajado, que ha dado la vida trabajando en esta temática, tiene muchos escritos y fue un defensor de la concepción del hábitat popular como un derecho y de la producción social del hábitat, y nos pone este concepto que se complementa con el anterior. El anterior nos dice que el hábitat es un derecho y que es la forma en que los pobres han venido construyendo ciudad y la forma en que han habitado la ciudad los pobres. En esto, Ortiz Flores nos dice que tenemos que partir que el hábitat, ¿sí?, de un concepto de hábitat como proceso y no como producto terminado, como un producto social, cultural y no como mercancía, como acto de habitar y no como un mero objeto de intercambio. Muchas veces nosotros vemos que los municipios, la provincia, la nación, los distintos gobiernos producen viviendas y las entregan como llave en mano. Eso, o uno también puede adquirir una vivienda en el mercado. Eso es una mercancía. Uno con cierto dinero o con cierto acceso a una política accede a un bien. La idea que nos pone Ortiz Flores es decir que no tenemos que ver y pensar en ese producto, sino cómo se desarrollan las estrategias para que esa familia sin recursos acceda a ese producto, ¿no? Que es un producto que tiene en cuenta las formas de vivir, por eso habla que es un producto sociocultural, que tiene las formas de habitar ese determinado territorio, ¿sí? Y que no es solo un objeto que se intercambia por dinero o por distintas mercancías, ¿no? Entonces, el primer concepto que tienen que tener en claro para la cátedra, y porque después vamos a ayudar en el barrio, dicen ustedes, no, vamos a garantizar derechos, primera cuestión. Segunda cuestión, el hábitat es un proceso. Entonces tengo que pensarlo de esa manera, un proceso que comienza con el acceso a la tierra, con la producción de infraestructura, con la autoconstrucción, con la ayuda mutua, con la producción por parte de la familia de la vivienda. Así que de esa manera vamos a entren a pensar la cuestión arquitectónica desde otro punto de vista, desde estos dos que les estoy mencionando. Después, uno tiene que mirar la ciudad ya no como, y profesionalmente, como esta relación que hay entre cliente y profesional. Uno tiene que mirar que hay miles de familias que hoy no acceden a la ciudad, a un lugar para vivir en la ciudad, ¿sí? Y esa necesidad, como decimos acá, la necesidad de espacios construidos es abrumadora. Y existe una gran demanda de acceso a la ciudad. Antes había loteos populares, las inmobiliarias producían tierra de cierta manera, como se fue creando la ciudad, muchos de los barrios de la ciudad con loteos populares, como fue Parque Liceo, Parque República, así en las afueras, que las inmobiliarias producían para pagar en cuotas, en cientos de cuotas. Hoy eso no se está produciendo. La gente no tiene una forma de acceder al mercado formal de la tierra y accede a un mercado informal. Hoy la necesidad es muy grande, se habla de que la necesidad habitacional en Argentina anda alrededor de 3.500.000 unidades de vivienda,
de las cuales después vamos a ver cuando veamos el teórico de déficit, cómo se constituye ese déficit, ¿no? Pero lo más importante es que la gente hoy no tiene un lugar a donde vivir y está requiriendo de esos espacios para habitar, un lugar en la ciudad para habitar. Eso es una foto de una toma de tierra acá en la ciudad de Córdoba, en donde la gente ve que hay terrenos que están abandonados, con muchas deudas impositivas, y ante la necesidad que poseen se organizan y producen una ocupación. La prensa habla de usurpación, nosotros hablamos de ocupación. Y en ese sentido tratan de obtener un lugar en la ciudad, y fíjense que cuando la prensa reportea a los dirigentes o a la familia, dicen nosotros queremos un lugar para poder criar nuestros niños y que nos den a pagar. Es decir, que hay cierta capacidad de pago que deberían producirse tierra accesible para estos sectores. Fíjense que la forma de producir el hábitat, en un principio, como veíamos anteriormente, puede producirse con material de desecho, con nylon, con chapa, distintas características, hasta que esto va evolucionando. Es decir, el hábitat, como proceso, es un hábitat progresivo. Puede comenzar de esta manera y va a terminar siendo un hábitat con ciertas características de mayor dignidad que estas, ¿no? Intenté hacer un esquemita como para entender esta lógica que estamos comentando, en donde si yo miro el vértice inferior derecho, veo que hay una serie de cuestiones. Una que se habla mucho y que incide sobre la cuestión habitacional es los precios de los alquileres. Hasta en ustedes, ¿no?, que no constituyen la mayoría del sector popular, vemos que nos enfrentamos a precios que suben, a que son abusivos y que son inaccesibles para un amplio sector. Y no hay un alquiler social de fácil acceso, no hay una política de alquiler social en Argentina, como existe en muchos países, ¿no? Por otro lado, hay una crisis sostenida económica que viene dándose hace muchos años, que profundiza las diferencias sociales, la falta de acceso a determinados bienes. Ligado a esta crisis económica, la tierra tiene un precio que siempre se maneja en dólares, que siempre sube. No hay tierra que baje de precio, no van a encontrar nunca, por más que estudien cualquier ciudad, salvo Chernobyl, o alguna ciudad que haya tenido una catástrofe ambiental de ese estilo, para que baje de precio, ¿no? Siempre el precio de la tierra va subiendo. Y sube, como es una demanda que se identifica como que es única, es decir, ese bien no lo produce, la tierra no se produce, sino que hay alguien que la tiene, y el que la tiene sabe que la tiene y sabe lo que vale, pide lo que se le ocurre. Entonces el precio de la tierra va aumentando constantemente a medida que el Estado va desarrollando las infraestructuras, desarrolla el transporte público, la recolección de basura, el acceso a determinados servicios, siempre va acrecentando el precio de la tierra. La tierra, siempre le decimos que es un bien privado, pero que se beneficia de la inversión pública, porque todo lo que el Estado pone en redes, en calles, en transporte público, en recolección de residuos, hace que el precio de la tierra suba. Uno puede encontrar la hectárea de rural en las periferias de Córdoba a un cierto precio. Si uno le lleva el transporte público a la puerta de esa tierra, ya tiene otro precio. Si le lleva las redes o el acceso a determinados servicios y la va mejorando, el privado va canalizando esa inversión pública en forma constante y va haciendo suya las ganancias, ¿sí? En paralelo a esto, que sube el precio del alquiler, que tenemos una crisis económica con alta inflación, un precio de la tierra que va incrementando, hay una depreciación del salario. El salario frente a estos productos de mercado no se mantiene constante, no sube con constancia, entonces cada vez se necesitan más salarios para poder adquirir un lote. Y esto lo hace accesible a la mayoría de las clases sociales. A ver quién dispone de 50.000, 20.000 o 100.000 dólares para comprar un lote, ¿no? Es mucho dinero para acceder a la ciudad. Y hay una falta o una escasez de políticas públicas, en este caso, de política de tierra de acceso de los sectores populares. Normalmente,
todo esto lo que produce, haciendo una gran síntesis, que después la vamos a ver con los teóricos específicos, es que la gente, las familias nuevas que se constituyen, tiendan a hacinarse, ¿no? Vivir en la casa con familiares, compartir una vivienda, 2 o 3 hogares en la vivienda, y hay y se da esta situación de hacinamiento de hogares, de hacinamiento de familia, que comparten un mismo terreno. Vieron que los hijos se casan o tienen familia y viven al fondo del lote, arriba de la casa de los padres, y así vamos teniendo esta situación de hacinamiento hasta que un día esa situación de hacinamiento es insostenible por la situación crítica que se vive dentro de este hábitat, y se da la ocupación de tierras, ¿no? Familias que están alrededor de lotes vacíos, que nadie los mantiene, que no se le corta las malezas, que no se pagan los impuestos. La familia las ve, las observa y planifica ocupación de tierra como una manera de salir de la situación de hacinamiento, que es una situación crítica, ¿no? Ya la vamos a ver cuando veamos déficit habitacional. Esta ocupación de tierra, ¿qué hace? ¿Cuál es la lógica de esto? Actúa según una lógica de la necesidad. A ver, no vamos a decir que no ha habido tomas por especulación. Yo no me voy a meter en esa temática. La mayoría de las tomas de tierras que conocemos se dan con la ocupación de tierra, se da por la lógica de la necesidad. No puedo acceder por el mercado, no puedo acceder a través de la política estatal, entonces la lógica de la necesidad es brindarse o autoproducir un hábitat. Esa autoproducción del hábitat es la lógica de la necesidad, que ocupa una tierra y produce un cierto loteo. Cierto loteo lo digo así porque los lotes se dividen a pasos, con cintas, con hilos, con ramas, y se va tratando de tener una estructura de ciertos lotes, ciertas manzanas. Producen un loteo, ¿sí? Autoproducen con los elementos que hay. Se comienzan a autoproducir las viviendas, ¿no? Con los materiales como vimos antes, con esta lógica que decíamos de que es un proceso por el cual primero ocupo un territorio y después desarrollo ese territorio a lo largo del tiempo. Es una lógica totalmente distinta a lo que vinimos viendo como estrategia neoliberal de mercado que nos ha enseñado la facultad. La facultad nos ha enseñado a producir un bien que se coloca en el mercado una vez terminado. Este bien entra en el mercado al final de un proceso cuando se termina de producir. Primero ocupo un territorio, lo desarrollo, ¿sí? Y lo voy desarrollando a lo largo de los años que la familia vive en ese territorio. ¿Cómo se da esa autoproducción? Se da esa autoproducción porque las familias, aunque tengan bajos salarios, ingresos insuficientes para llevar una vida como corresponden, tienen cierta capacidad de ahorro, tienen estrategias de ahorro, de ir comprando materiales de a poquito, ¿sí? Ahorrando de esa medida. Por eso siempre al lado de las tomas importantes hay corralones que se desarrollan, que van vendiendo a crédito, ¿no? Entonces tienen cierta capacidad de ahorro, tienen cierta capacidad de autoconstrucción, es decir, donde la mano de obra es algo que ponen ellos, que no es algo que deban contratar, ¿sí? Y tienen una capacidad organizativa que les sirve para mantenerse con esa estrategia de ocupación de la tierra y producir lo que es colectivo, la red de agua, la red eléctrica, la apertura de calles, ¿sí? Los equipamientos comunitarios. Este es un brevísimo esquema para poder entender cómo se da hoy la situación, porque muchas veces escuchamos de la prensa, de políticos, que son situaciones especulativas, que son situaciones políticas, que es gente que no quiere trabajar, que se aprovecha de los bienes de otros. Entonces, lo que queremos es que tengamos elementos para tener otra mirada sobre estos procesos, estén o no estén de acuerdo, es bueno discutirlo, ¿sí? Seguramente hay gente que no piensa lo que nosotros pensamos y está bárbaro, pero no vamos a imponer un pensamiento, sino queremos que con lo que nosotros pensamos, con lo que promulgamos, con todo lo que que estudiamos y las tareas que hacemos a diario, empezar a ver el mercado informal de otra manera
y poder generar capacidades en el profesional que nos lleven a tener profesionales formados para atender esta temática. Justamente, antes, cuando ingresamos a clases, hablábamos entre los miembros de la cátedra, estamos trabajando en un asentamiento y que ese asentamiento se está desarrollando, ¿no? Que se están poniendo las infraestructuras, el agua, el cordón cuneta, la cloaca, el gas, el alumbrado público. Entonces, esa forma de trabajar en un territorio que ya está habitado requiere de profesionales que tengan otra cabeza. Y requiere de empresarios con otra cabeza también, porque normalmente estamos acostumbrados a hacer redes o a hacer vivienda donde está todo pelado. Acá hay que hacer mejoramiento de vivienda con la familia viviendo. Hay que hacer una estructura con los autos pasando, hay que poner los postes de luz, los postes de alumbrado, y la familia convive y estamos conviviendo en este hábitat progresivo en donde se desarrolla la vida del hábitat popular. Bien, un primer punto, entonces, habíamos visto la necesidad de espacios en la ciudad. Complementario al esquema que le hice anteriormente, hablamos de que ante la insuficiencia de recursos monetarios para poder adquirir una mercancía en el mercado, nace el mercado informal, ¿no? Este mercado informal, que tiene lógicas parecidas al mercado formal, si uno lo estudia en profundidad, es la opción que tienen estos habitantes para acceder a la ciudad, ¿no? Muchos dicen que estas son urbanizaciones sin ciudad, ¿no? Porque hay lotecitos, casitas, pero le falta todo lo que hace al ser ciudad. El habitar ese espacio de calidad, ese espacio con servicios, con equipamientos, con mayores desarrollos, ¿no? Y se produce con esto que le llamamos vivienda deficitaria, como le mostré al principio. Fíjense, la foto de la izquierda es una toma de tierra bastante bien organizada, que ha generado manzanas en Perú, ¿no? Ha generado ciertas manzanas, ha generado espacios públicos como ser calles, no se le ven espacios verdes ni espacios para equipamiento. Y la de la derecha es una toma de tierra en el sur de nuestra ciudad, de acá de Córdoba, en donde habla del déficit de la vivienda. Fíjense que la familia se ha metido a vivir con tarimas, con nylons, usando chapas en desuso, todo tipo de material de descarte que sirve para habitar, para ocupar, para luego desarrollar ese hábitat. Si esa misma foto que tengo ahí, me gustaría ir a sacarla ahora y ponerla en el mismo lugar, a lo largo de los años, cómo se fue desarrollando y cómo el hábitat es un proceso evolutivo. Eso me dio la idea de ir a sacarla la foto. Si ligamos esta necesidad de urbanización a este proceso que vimos anteriormente del mercado informal, a la elevada tasa de urbanización que están teniendo nuestras ciudades, ¿no? El mundo se está convirtiendo en gente que vive en las ciudades, cuando antes el planeta tenía más población rural que población en las ciudades. Hoy estamos llegando en América Latina a un 85% de gente viviendo en ciudades, ¿no? 80, 85 en zonas urbanas. Entonces, estamos diciendo que hay una elevada tasa de urbanización, que la gente vive en la ciudad, es indiscutible por qué elige vivir en la ciudad. También hay expulsión del campo hacia la ciudad, pero esos procesos migratorios no vienen en las grandes ciudades, sino que se dan a otro tipo de ciudades de intermedio. El 2/3 de la población vive en ciudades de más de 20.000 habitantes, dice la CEPAL, ¿sí? El Centro Económico para América Latina. El 80% de las zonas, y el 80% en zonas urbanas. En Argentina, la tasa de urbanización, fíjese, es del 92%. Somos uno de los países con más alta tasa de urbanización de Latinoamérica. Quiere decir que si somos 40 y pico de millones, el 92% de esos 42, del 92% de los 40 y pico de millones, estamos viviendo en ciudades. Y el campo ha quedado como para los procesos que se están dando de la agricultura extensiva, de las grandes explotaciones, sin gente, ¿no? Entonces, esta elevada tasa de urbanización sin producir ciudad, ¿no? Con tanta gente viviendo en la ciudad, se dan estos procesos que los podemos enumerar acá como déficit urbano. Estos déficits urbanos uno lo puede caracterizar por ser
una cuestión vivir en una situación de pobreza, de informalidad, ¿sí? De precariedad habitacional. No me voy a desarrollar mucho cuando hablo de precariedad habitacional, que no son las situaciones para que una familia desarrolle su vida con espacios para los miembros de la vivienda, para todos los miembros que viven en esa casa, con acceso al agua potable y eliminación discreta, con materiales que tengan calidad para constituir la vivienda, que sean durables, con terminaciones superficiales. Después vamos a ver todas las características de lo que es el hábitat y la precariedad habitacional. Falta de cobertura de servicios básicos, por eso decíamos antes que son urbanizaciones sin ciudad. La gente ocupa y con la organización social, con la organización colectiva, comienza a desarrollar el hábitat tirando una manguera para llevar el agua y compartiendo eso, tirando cables para llevar la energía eléctrica, ¿sí? Y poniendo un foquito en los postes. Esos es los servicios como se desarrollan al principio, hasta que después el Estado va ingresando y regularizando esta serie de situaciones. Ahora hay muchos programas que estamos implementando y que se están desarrollando sobre esto, la cobertura de servicios básicos, ¿no? Y por otro lado, estos barrios, este mercado informal se da sin el acceso a equipamientos comunitarios, ¿no? Y como veíamos en la foto de Perú, que resaltaba el tema, que falta de espacio público. El espacio público es la calle. Por eso muchas de nuestras ciudades o de las ciudades del norte, todo lo que es el mercado se desarrolla en la calle, ¿no? Como un lugar que es el espacio público, pero que actúa como un lugar de donde se relacionan y donde se da como espacio cultural y económico. Esta tasa de urbanización que estamos viendo, que es muy alta, que se da con estos determinados déficits urbanos, se da también sin la garantía que la Constitución dice que tienen que tener todos los ciudadanos del derecho a la ciudad. Nuestra Constitución nacional y provincial hablan de que tenemos derecho a la vivienda, al hábitat, pero no dice los mecanismos de cómo acceder a ese derecho. Entonces, tenemos que trabajar, nosotros como profesionales, comprometernos desde nuestra tarea en tratar de garantizar, de cierta manera, el derecho a la ciudad de estos sectores, ¿no? Con nuestro trabajo, desde lo profesional. Frente a esta situación, que la estoy haciendo muy sintética, cada diapositiva da para hablar un rato largo y para mostrar muchos los contextos donde se dan estas cuestiones que estoy hablando, se da que el mercado informal, la ciudad de la pobreza, el hábitat en situaciones de pobreza, estos déficits, no son una situación coyuntural, no es una situación de que es pasajera, como se creía años antes, muchas décadas antes, que se decía, no, las villas son una situación pasajera, estas situaciones precarias van a cambiar. No. Desde principios de 1900 Argentina tiene villas. 1907, la primera en Buenos Aires, 1928, la primera en la ciudad de Córdoba. Quiere decir que las situaciones de las urbanizaciones en las situaciones de pobreza son una situación estructural de la ciudad latinoamericana, de la ciudad argentina. Frente a esto, nosotros decimos, es necesario rever el rol de la universidad, ¿no? Porque no podemos seguir viendo solamente un mercado formal cuando el 20%, por ejemplo, de la ciudad de Córdoba está en el mercado informal. En otros países, el mercado informal alcanza el 40, el 50 y hasta el 60% de las formas de producción de la ciudad. Entonces, frente a esto, tenemos que volver a centrarnos, ¿sí?, en este tipo de problemáticas, ¿no?, que sufre la población del mercado informal, de situaciones de pobreza, y que la universidad vea de qué manera se compromete más con este sector, se compromete más con estas temáticas y forma profesionales más comprometidos. Porque hasta ahora ha venido ignorando de todas las profesiones, salvo las ciencias sociales, las temáticas urbanas relacionadas a la pobreza. Somos contenido de un cuatrimestre en el quinto año, o no lo son en otras facultades.
En urbanismo, cuando hablamos de estos sectores, hablamos de tejidos blandos que se pueden sacar, que se pueden erradicar, no se trazan estrategias y no se trabaja sobre esa ciudad producida por la gente. Entonces, la universidad, decimos acá, tiene que rever este rol de cerrar los ojos frente a esta temática y centrarse en las problemáticas urbanas del mercado informal. Para eso se necesita, y nosotros le vamos a exigir, mucho compromiso a ustedes en las prácticas, porque creemos que no es una práctica más que si no voy, bueno, mañana termino de dibujar el plano. Si no voy, estoy afectando en la garantía de derecho a la familia, porque vamos a trabajar con programas que tienen soluciones a ciertas problemáticas de esta familia. Entonces necesitamos el compromiso por parte de ustedes, el compromiso por parte de la universidad para abordar todas estas temáticas, desarrollarlas y poder brindar ciertas estrategias que ayuden a solucionarlas. No vamos a solucionar nosotros desde una cátedra mínima los 3.300.000, 3.500.000 viviendas o el déficit de vivienda y hábitat que le hace falta a la Argentina. Pero por lo menos sí formar profesionales que miren que es factible desarrollar su profesión en relación a esta temática. Con compromiso social. ¿Pueden ganar dinero? ¿Por qué no? Porque de algo tienen que vivir, pero pueden ganar dinero desarrollándose en este sector también, ¿no? Es decir, la universidad, ver en esta temática, cambiar el rol que tiene, viendo de otra manera esta temática, que tenga compromiso social la universidad y el profesional que forma. Fíjense que para que la facultad nuestra esté abierta, hay 40 millones de habitantes que pagan sus impuestos. Y muchos de ellos no acceden a la universidad. Cuando alguien compra una mercadería y paga el 21% de IVA, esa plata en impuestos que recauda el Estado va a sostener el aparato universitario, el aparato de salud. Entonces, veamos que, en cierta manera, tenemos que tener un compromiso con un sector que aporta a la formación nuestra y que nosotros no trabajamos con ello, porque el sector de la arquitectura nunca trabaja con el sector popular, nunca brinda ni presta atención a las soluciones que requiere el sector popular, ¿no? Siendo que el sector popular pagó su enseñanza, ¿no? Por otro lado, es importante generar esta, nosotros decimos, conciencia crítica, ¿no? Una conciencia crítica que se basa en entender que el hábitat popular es muy complejo. El hábitat popular no es que son toda una manga de vagos que no quieren trabajar, por eso viven en la pobreza. No hacen lo suficiente para salir de ahí donde está. Le gusta vivir, como escucho a muchos políticos y profesionales, decir que a la gente le gusta vivir ahí, por eso vive en ese lugar. No habrán hecho lo suficiente para poder salir de ahí. A ver, entonces, miremos desde otro punto de vista, con esta conciencia crítica, ¿por qué se dan las situaciones deficitarias del hábitat? ¿Por qué se dan las situaciones deficitarias en las cuestiones urbanas? ¿Por qué tenemos ciudades o urbanizaciones sin ciudad? ¿A qué se debe? ¿A que la gente no lo quiere tener? La gente no quiere estar bien, no quiere vivir de buena manera como todos vivimos, no quiere tener una casa de materiales, estar calentito o estar fresco en el verano, no mojarse cuando llueve, poder criar bien a sus niños, alimentarlos bien en lugares como corresponde. Eso que se dice, no, la gente no quiere vivir así, por eso son todos vagos. Es lo primero que uno ve y lo primero que dicen. La pobreza es una situación muy compleja, es una situación histórica, ¿sí?, que se viene dando, en donde se va acentuando en la medida que cada vez el mundo se hace más mezquino, más exclusivo, más neoliberal, y que nos enseña desde la escuela que nos salvamos solos, que cada uno con su liderazgo y su emprendedurismo, pisando a todos los demás del curso, se va a salvar y va a ser un líder empresarial. Un cuento fenomenal que en todas nuestras mentes jóvenes prende y creen que eso es cierto. Nos salvamos todos juntos, nos salvamos como argentinos. En la medida que haya pobreza,
va a haber gente que viva muy mal, ¿sí? Entonces, esto también va a traer problemas en la ciudad. Ah, a mí no me gustan, miren, me pusieron los ganchos y me cortaron la luz. Bueno, la gente tiene que tener acceso a los servicios de forma segura, de forma accesible, a costos de poder mantenerse en el sistema. Entonces no es tan fácil de hacer una crítica, que las situaciones de pobreza son pobres porque quieren, como dice el neoliberalismo, porque no hacen todo, sino hay situaciones históricas, situaciones culturales y sociales, situaciones de exclusión, ¿sí? De la falta de ingreso a un mercado laboral, ¿sí? De un montón de circunstancias que hacen que cuando uno hable de pobreza esté hablando de cuestiones ambientales, sociales, cuestiones del hábitat, cuestiones de infraestructura, un sinnúmero de cuestiones que hacen que el hábitat requiera una mirada compleja para poder por lo menos entrar a plantear estrategias. ¿Se entiende? No quiero hacerlo muy complejo a esto, pero sí que por lo menos se pregunten cosas y esta noche no puedan dormir. Pasé por delante de tal lado y ni lo miré. Bueno, entren a preguntarse qué hay detrás de ese muro en donde vive la gente y por qué vive en esa situación. ¿Qué puedo hacer yo como profesional para garantizar derechos desde el ejercicio profesional? Entonces, frente a esta circunstancia, nosotros nos planteamos en estas poquitas clases que tenemos, en estas 13 clases, en los 2 o 3 meses que compartimos, por lo menos que nos preguntemos cosas, ¿no? Y decimos, planteamos un proceso de formación de ustedes en donde accedamos o lleguemos a al conocimiento o al acercamiento al hábitat popular mediante la sensibilización. Van a llegar a un asentamiento, van a ingresar a un asentamiento, van a ver las condiciones de vida de la gente, van a poder relevar, van a tomar contacto con ella, van a sensibilizarse con esa situación, ¿no? Y después, con los conceptos, con los teóricos que nosotros vayamos dando en clase, poder conceptualizar esas relaciones, poder categorizar una vivienda de este tipo, cómo se llama, cuáles son los déficits, cómo debería ser una vivienda para que no sea deficitaria, qué es un salario mínimo, qué es un hogar, qué es una familia, y empezar desde el concepto a armar esa realidad preguntándonos cosas. Vamos a hacer una práctica en campo, como le dije al principio, que tiene que ver con insertarnos en esa realidad desde un ejercicio profesional acompañando equipos técnicos que trabajan en campo, que trabajan en esta temática. Y la última parte, monitoreo y evaluación, que vamos a desarrollar por comisión y con los docentes que tenemos a cargo. Nosotros decimos que pretendemos abrir este campo de la arquitectura, ¿sí? a la formulación, la planificación y la gestión de procesos de hábitat popular. Abrir el campo, decimos, no desarrollarnos, porque para eso necesitaríamos mucho tiempo, sino abrirnos a un campo nuevo de la arquitectura que puede ser complementario, paralelo al campo del ejercicio neoliberal de la profesión, ¿no? Fíjense que la Sociedad Central de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, tiene la Secretaría de Hábitat, en donde hacen debates permanentes con respecto a la temática del hábitat urbano. ¿Sí? Qué interesante sería, ¿no? Más allá del ejercicio liberal. Nosotros también promovemos actividades, en este caso la pandemia no nos deja, todos los años hemos venido realizando, salvo los 2 años de pandemia, un ejercicio donde se compartía una lectura de la problemática y una solución entre compañeros, estudiantes de ciencias sociales, de medicina, de economía, como para ver y poder enfrentar interdisciplinariamente esta temática, ¿no? Decimos que es compleja, necesita de varias disciplinas para poder abordarlas. Y, por otro lado, poder darle algunas herramientas conceptuales e instrumentos, ¿sí? Para que puedan mirar el hábitat popular y ver qué rol puede desempeñar el arquitecto en este escenario, en este campo de la arquitectura, ¿no? Decimos qué significa incorporar el concepto de participación, porque uno normalmente está acostumbrado a que cuando traza la línea con el lápiz, dibuja un plano y no se mueve más. En los procesos del hábitat popular, todos son con participación de arquitecto. Es al revés, no con participación del usuario, es con participación del arquitecto. ¿De qué manera nos acostumbramos o empezamos a incluir en nuestra metodología la participación
para el diseño, para la toma de decisiones, para la gestión, para la planificación, ¿no? Bien, finalizando, este es un equipo muy lindo, porque todos nos desarrollamos en esta temática, todos estamos trabajando en la temática. Somos 3 profesores, Miriam Liborio, la profesora adjunta, yo que me llamo Gustavo Rebor. No soy Revlon, ¿saben? No soy el dueño de los laboratorios Revlon, ¿sí? Soy Rebor con B larga. Ni tampoco soy el pasaje Rebol, ni el barrio Villa Rebol, no son míos, ¿no? Pero bueno, mi apellido se escribe con B larga O-R-D. Luis Vélez, el otro docente rentado, y después tenemos un equipo hermosísimo de Ascripto, en donde, que ya desde hace muchos años que venimos trabajando juntos, la licenciada Daniela Muratero, que está ahí sacándose, ahí saluda, ¿sí? Licenciada en Trabajo Social, Cindy de Alegre, arquitecta, no la veo acá, debe estar en el grupito, también alumna, Vanessa Chaile, alumna y docente, alumna, y ahora se encuentra trabajando desde hace unos años también en el gobierno provincial, en la dirección de Hábitat. Gaby Soler, que está ahí, arquitecta también, que trabaja en la dirección de Hábitat. Fernanda Moreno, no la he visto hoy, también trabaja con nosotros en la temática de planeamiento urbano. Victoria Carbonín, que la he visto por ahí. Alejandra Alale Puig, Anita Máculus, todos arquitectos, exalumnos. Luciana Giabotto, que trabaja en el municipio de Malvinas, Argentina, en cuestiones habitacionales. Milagro Ortiz, que la estaba viendo recién por acá. Bueno, y después tenemos un grupo de alumnas, que me olvidé de la Cami, de la Yami, discúlpenme, me olvidé de ponerlas en el listado, qué vergüenza. Aileen Suau, Alejandra Gómez y a Juli Neme, que ya están hace algunos años con nosotros, Camila Ropelato y Yamila, que nunca me acuerdo el apellido, muy mal por mi parte. Así que bueno, se agregan. Y el Rock Ortecho, el arquitecto Rock Ortecho, que es como nuestro Dalai Lama, ¿no? Lo convocamos cuando andamos mal del alma, es decir, cuando andamos perdidos. Pero bueno, Rocco tiene una larga experiencia en cuestiones habitacionales, toda una vida trabajando esta temática, y nos colabora y nos brinda su asesoramiento. Bien, los objetivos que queremos trabajar más allá de lo que vimos y de los cambios de vista, de los cambios de paradigma que intentamos poner para que se centren ustedes y entren a prestar atención en este campo del hábitat popular, es vincular, promover y fomentar, ¿no? Vincularlos con un campo laboral específico, decimos, que es el campo del hábitat popular, ¿sí? Desarrollando distintas alternativas del ejercicio profesional en instituciones afines a las temáticas del hábitat popular. La pandemia y la cantidad de alumnos, ahora por ese motivo hemos reducido la cantidad de centros de práctica. Hemos llegado a tener 20 centros de práctica distintos, el municipio, con organizaciones sociales, con organizaciones políticas, con centros vecinales, con centros de integración comunitaria, con municipios de todo tipo. Entonces la idea era que vean el amplio espectro que hay para trabajar en el hábitat popular, que no es solamente estar en la villa trabajando, sino uno puede desarrollar desde distintas instituciones, de investigación, de acción, de gestión, ¿sí? De promoción. Hemos trabajado con organizaciones populares que tienen talleres textiles, ayudando a generar ese hábitat para el trabajo, ¿no? Y bueno, de esa manera nosotros poder vincularlo con ese campo laboral que presenta tanta amplitud en las instituciones con las que trabajamos, ¿no? Por otro lado, era promover una mirada compleja del hábitat popular a partir del acercamiento que tenemos nosotros desde la interdisciplina. Ahora, ojalá se nos dé y podamos hacer trabajo interdisciplinario en los distintos centros de práctica. La idea es que ustedes vean y traten de acordar visiones, ¿sí?, complementarias sobre el hábitat con otras disciplinas.
bueno, la Dani, que es trabajadora social, normalmente son trabajadores sociales y arquitectos, cómo se constituyen los equipos. En otro lado hay psicólogos, puede haber algún ingeniero también, puede haber sociólogos. Lo tenemos que encontrar en esa diversidad de disciplinas que miran el hábitat popular y poder tener una mirada, construir una mirada conjunta, ¿no? Por otro lado, decimos fomentar valores y capacidades del estudiante para la actuación en el hábitat popular. ¿Por qué decimos valores? Porque es necesario mirar a la pobreza y no ignorarla. Es necesario comprometernos con la temática, es necesario hacer nuestro la concepción del derecho, ¿no? Si uno no tiene el valor de que el hábitat es un derecho, no lo va a promover. No puede promover lo que no cree, ¿no? Si uno no cree que hay injusticia social, que hay exclusión, no va a poder generar políticas, no va a poder generar un hábitat más inclusivo. Nosotros decimos que, por un lado, incorporamos valores, por otro lado, también incorporar herramientas, habilidades, ¿sí? Para poder enfrentar estas situaciones con contenidos profesionales para poder desarrollarlas. En un momento decíamos que era un contenido VIP, ¿no? Como valores, ¿sí? Instrumentos y poder. Valores con esto que hablamos, de generar, de internalizar la cuestión del derecho dentro de nuestras actitudes. Por otro lado, instrumentos como con la capacidad de hacer, y por un poder con el sentido de saber gestionar, de poder llevar adelante estos procesos. Estos son los objetivos que vamos a trabajar y que van a ver que se cruzan con el trabajo que hacemos durante estos 3 meses. Y acá un autor, José Luis Coragio, un economista, pero economista con mirada urbana. Hay mucho en internet de él, muy interesante para leer. Uno de los creadores de la Universidad General Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires. Él nos habla y nos dice que, y nos tomamos como propio esto, ¿no? Que la educación debe desarrollar en el alumno, por eso nos interesa esto, ¿no? Nosotros no queremos informarlo y que se vayan solamente informados. Le dijimos que los vamos a sensibilizar, que los vamos a vincular con instituciones, que vamos a favorecer esa visión conjunta. Pero acá también era que esto de qué desarrolla en el alumno, qué debemos desarrollar en la formación universitaria. El saber, ¿no? Que sepan pensar, que sepan enfrentar procesos complejos, ¿sí? Con conceptos, ¿sí? Con sistemas explicativos e interpretativos, ¿no? Cuando yo hablo de déficit, ¿de qué hablo? ¿Cuánto es el déficit? ¿Y cómo lo mido? ¿Cuáles son las categorías que genero? ¿Cuáles son los tipos de familias que veo que hay en un asentamiento? Las composiciones familiares, los ingresos, la cuestión educativa. Entonces, ahí generarles marcos explicativos, marcos interpretativos, para que uno tenga desde dónde mirar esa realidad tan compleja que es el hábitat popular, que parece que da gente pobre, que es la que no quiere salir de ese lugar porque está cómoda ahí. Por otro lado, el saber hacer. No es necesario solo saber, ¿sí? Estar informado, tener los conceptos, sino esto de cómo lo llevo adelante, con qué destrezas me encuentro yo para trabajar en un lugar como del hábitat popular, en un asentamiento. Porque no es solamente destrezas de saber hacer un cómputo o un diseño, ya van a ver que de diseño ni hablamos. Solamente vamos a tratar de ver en estas situaciones que tiene el hábitat, de qué manera puedo plantear algunas estrategias para resolverlas, ¿no? Esto de generar destrezas y habilidades, resolver problemas, ¿no? Cómo producir algunos objetivos, cómo planificar, ¿sí? Cómo planificar estrategias que son tan importantes en este momento. Los otros días, escuchando a Víctor, estuve repasando una entrevista que le hice, que se las vamos a dejar colgada, a Víctor Peli, el hermano de César. Todos lo conocen a César Peli. El hermano de él vive en Chaco y se dedicó toda la vida al hábitat popular. Es uno de los próceres del hábitat popular de Argentina, junto con Horacio Berreta, con Víctor Caveri, con Rovirosa, con personas que han comenzado con esta temática en Argentina en la década del 60. Cuando se habla de diseñar, por ejemplo, en el hábitat popular, no se habla de diseñar proyectos.
Proyectos como tenemos entendido en la facultad, de tirar línea, acá está la casa, te tiro un proyectazo y acá está la casa, construirla como pueda. No, el instrumento que nosotros tenemos es el diseño, pero no solamente de las cuestiones habitacionales, sino de poder diseñar en conjunto con las otras disciplinas estrategias de abordaje, ¿sí?, para que esta pobreza cese o desaparezca, dice Víctor Pérez. El profesional, la universidad debe formar profesionales en el diseño de estrategias, dice él, de abordaje para que la pobreza desaparezca, ¿no? Fíjense qué interesante el punto de vista. Y el diseño de la cosa, del producto, de la casa, va a ser una parte de ese abordaje integral. O el diseño urbano va a ser un abordaje de ese diseño integral. De esta manera, él dice que con nuestra acción vamos a hacer algo para disminuir la injusticia espacial que se da, ¿no? Qué interesante el punto de vista de él, ¿no? Como punto C, Coragio nos habla de que debemos internalizar normas y valores. Esto no es una ecuación económica. Me recibo y empiezo a ganar dinero y me olvido de todo y me olvido de lo que me pagaron mi formación, más allá de mis padres, para que la universidad esté abierta, ¿no? Generar, internalizar normas y valores, es decir, ser un profesional comprometido, que me interesen las cuestiones de la sociedad, que me interesa vivir en una sociedad que no excluya, una sociedad que nos incluya a todos, que nos integre, que genere hábitat para todas las familias, ¿no? Con estos valores que garanticen derechos a toda la familia. Porque a mí también, a ver, si el mercado cada vez se liberaliza mucho más, todos vamos a quedar afuera. No es solamente los pobres, sino las clases medias están quedando afuera sin acceso al hábitat. Es decir, que estoy hablando de nosotros mismos. Cuando yo tengo que generar valores que integren también a los sectores medios, a la producción de ciudad, a los distintos mercados, a las distintas respuestas, a las distintas estrategias que me lleven a que todos podamos convivir en una ciudad, ¿sí?, que no excluya. Por supuesto, eso tiene que ver con no generar más country. Cuando ustedes, el intendente, le diga, genéreme una norma porque tengo un inversor para hacer un country, dice, no, señor intendente, el country son exclusiones, es fragmentar la sociedad, es fragmentar el pueblo. No, señor, eso no, porque mis valores no me lo permiten. Mi moral no me lo permite. Es decir, hay que tener valores también en el urbanismo, ¿no? Y por otro lado, Coragio nos dice en el último punto, de que tenemos que incentivar en los alumnos, en el futuro profesional, esta capacidad de seguir aprendiendo de manera autónoma y permanente, ¿no? Que es súper interesante. Me recibí y se acabó todo. No. Me recibí y empieza todo, porque voy a conocer cómo se maneja la profesión desde el punto de vista profesional, no ya del alumno que puedo corregir y no pasa nada, ¿no? Bien. Esta era la bibliografía y acá se acaba. Bueno, se hizo un poquito largo, pero era intentar dar un pantallazo de qué pretendemos de ustedes, del campo del hábitat popular, como para decir, como decía Pipo, para que estén avisados a lo que nos vamos a enfrentar. Y al que no le gusta, tiene otra cátedra para elegir y ir a un estudio de arquitectura, y al que le interesa o le generamos esa inquietud por esta temática, a trabajar con compromiso, ¿sí?, con las 60 horas de práctica en los distintos centros de práctica que vamos a presentarles a ustedes. Bueno, no sé, preguntas. Luis, además A mí docentes. me interesa, perdón, me interesaría saber, hola, ¿qué tal? Yo estoy en el sur, o sea, no voy a poder participar, digamos, presencialmente, pero ¿cómo hago mi aporte o cómo hago para participar o para estar al tanto de la práctica, digamos? Bien. Luis, ¿querés responder? Miriam, Dani, como Y hicimos ahora le respondo anteriormente. yo. Hola Fernando, buenas tardes. Cuando- No, por supuesto que la modalidad a distancia o la cursada virtual está garantizada hasta que esta pandemia supuestamente termine o se organice de otra manera. Nosotros tenemos, por ser una actividad práctica, autorizado a hacer tareas y actividades presenciales.
el cuatrimestre pasado que empezamos con esta modalidad mixta, hay actividades que hacemos en relación a las prácticas que hacen en territorio o en las distintas instituciones, que ya se las vamos a contar más en detalle en qué consisten, pero ustedes tienen garantizado el cursado virtual. Y la entrega es más o menos similar, porque van a hacer ese ruido. Y el informe final, y probablemente trabajen a nuestro grupo que esté trabajando presencialmente. Pero no te hagas problema porque los teóricos siguen siendo virtuales y seguiremos reuniéndonos todos los lunes en este espacio. Y ya vamos a hacer, porque incluso Luis ha hecho una encuesta en la cual vamos a ver quiénes son los que están lejos, o aún estando en Córdoba, por distintas razones no pueden. Se corta, Miriam. Se corta, Miriam. Sí, Sí, no se entrecorta un poco. Bueno, vamos a ver quiénes son los que están aún estando en Córdoba, no pueden asistir. Así que tranquilo que está solucionado esto. No, eso no, más allá del cursado, digamos, porque básicamente es práctico esta materia, entonces es como que esa es la parte más importante, me parece. Entonces, así que, bueno, ya lo veremos cómo hacemos, no sé, no se me ocurre todavía por eso. Pero Bueno, no, Dani, esa actividad no se te tiene que ocurrir a vos, ya te vamos a dar las pautas. Dani o Luis, ¿quieren comentar Buenísimo. cómo hicimos el cuatrimestre pasado? Sí, no sé si querés que comentemos los aspectos operativos, organizativos. Dale. Entiendo que es lo que se Sí, bien. no, a ver, Buenas tardes a todos y a todas. A ver, para continuar lo que planteó Gustavo, que más enfoque, encuadre, una cuestión más conceptual o desde dónde entendemos esta materia, les comento algunas cuestiones más de orden práctico, que es un poco lo que has adelantado, Fernando, en tu pregunta, ¿no? Que son cuestiones operativas. Esta materia tiene la particularidad, es algo similar a lo que pasa también en la cátedra de la mañana, ¿no? En la otra práctica profesional. Son materias que tienen la particularidad de ser una parte áulica, más allá de lo presencial o no presencial, digo, para que se entienda esta lógica. Hay una parte que es áulica, en este caso está siendo virtual por la situación de pandemia, pero otra parte, y que es prácticamente fundamental y central, son las actividades que se hacen fuera del aula y fuera de la facultad, en una institución que es externa a la facultad. ¿Sí? Vamos a relacionarnos con diversas instituciones que trabajan en la temática del hábitat popular, y ahí va a ser la práctica profesional, es decir, que es una cuestión tripartita, ¿no es cierto? Nosotros, el aula y una institución externa. Pues eso le agrega algunas particularidades y complejidades extras a la materia. Esto hay que explicarlo bien así, dedicarle 2 minutitos, porque dicho acá parece obvio, pero después empezamos a organizar actividades, a asumir compromisos, y hay gente que al mes y medio se da cuenta de qué se trata la materia. Esta cuestión del compromiso que planteaba Gustavo en términos, llamémosle éticos, morales, de posicionamiento ideológico, posicionamiento frente a la profesión, todo lo que uno quiera. En términos prácticos, esto siempre lo remarcamos, es muy importante que cada uno y cada una lo piense en relación al cursado de la materia. ¿Con qué me refiero a esto? Esta materia no es tan liviano, decidir, bueno, la empiezo y veo qué pasa, y después abandonar la materia a la mitad del cursado. ¿Y por qué decimos esto? Porque esto que comentaba anteriormente, la parte del cursado de la materia que tiene que ver con relacionarnos con instituciones externas, quien abandona la materia no es un estudiante menos en una lista de una comisión, como puede pasar en cualquier otra materia que es áulica. Alguien que abandona la materia puede estar dejando, digámoslo en criollo, dejando a pata a otros compañeros en un trabajo en equipo, ¿sí? A lo mejor que conforma un equipo de trabajo. Estas cosas que estoy diciendo las estoy sacando de experiencias que nos han pasado, ¿no? Trabajo que está pensado para
3 o 4 abandonan y de golpe todo el trabajo pasa a ser el doble para los otros compañeros, entonces le están fallando a otros compañeros. Y también, que es una cosa que le damos mucha importancia, no es muy bueno el mensaje que dan hacia una institución externa a la facultad, ¿sí? Las instituciones externas a las que vamos, primero que no tienen ninguna obligación de entender qué es una cátedra, qué es una facultad, todo. Ante los ojos externos, somos la universidad, ¿sí? Entonces muchas veces uno está llegando, che, van a venir la gente de arquitectura, o en el barrio van a decir, che, vienen los arquitectos el sábado, ¿no? Entonces van a ser, porque es una práctica profesional, de eso se trata, ¿no? Es un poco este ensayo, este juego que propone el cursado de esta materia. Entonces se asumen compromisos, la institución externa es quien define las actividades que van a realizar, ¿sí? No es que desde la cátedra damos órdenes a instituciones externas, es un trabajo conjunto entre la cátedra y esa institución, donde se definen objetivos o resultados a obtener y todo, entonces se arma toda una cuestión en función de que el protagonista sea el estudiante o el estudiante que cursa. Entonces largar la materia a la mitad es como... Esto no lo digo, ¿viste?, con ánimo de correr a nadie, sino simplemente pasar por esta estación. Creo que es importante para que uno tenga en claro que si va a poder, en este semestre que han decidido quienes están aquí, cursar de aquí hasta mediados de noviembre, se puedan asumir los compromisos, participar de estas clases de los lunes, que es el horario oficial de la materia, que los usamos principalmente para cuestiones teóricas, como dijo Gustavo, para trabajo en taller, para ver los informes, y luego las actividades que forman en sí la esencia de la práctica, que obviamente no son los lunes hasta ahora, eso después, como adelantó Gustavo, es un acuerdo que se lleva adelante con la institución, se define un día y una hora, una vez por semana, 2 veces por semana, a la mañana, a la tarde, eso ya después empiezan a interactuar de la misma manera que actúan con nosotros los docentes. Les voy a empezar a introducir el lenguaje, ¿no?, para que todos sepamos de qué estamos hablando, que les llamamos tutores internos, los docentes de la cátedra son sus tutores de práctica internos. La institución que los va a recibir re bien, amablemente, instituciones con las cuales trabajamos hace mucho y nos conocemos un montón. Va a haber una persona en la institución receptora que va a ser su tutor externo, o externa, no importa. Y entonces va a tener y les va a dar tareas, y les va a preguntar qué están haciendo, y van a poner un plazo, y para tal fecha hay que entregar tal cosa, o mandar tal actividad. Eso depende de cada centro de práctica, cada cosa que se haga. Entonces van a estar respondiendo a un tutor externo que no es un docente de la facultad, ¿sí? Va a haber una doble tutoría, ¿sí?, de parte de la cátedra, por parte de un docente, y por parte de un técnico o un dirigente barrial. Eso depende del tipo de institución a la que vayamos, va a ser quien les va a ir siguiendo el trabajo. Entonces, insisto, es importante tener en claro, puede haber un imponderable, sí, obviamente, estamos exentos, no pretendo ser tan omnipotente con que en mitad de curso puede pasar algo y digas, che, no puedo seguir con la materia. Pero nos referimos a esos casos de gente que lo toma como muy liviano, el empezar, veo qué onda, pasa un mes y medio y desaparece. Normalmente no avisan, entonces uno está esperando un trabajo, o están citados al barrio, che, ya se hizo la hora y no viene, y le manda un mes. No, vos sabés que no voy a seguir la materia, te contestan, y vos estás en el barrio con los dirigentes esperándolo, ¿no? Y ahí te enteras, ¿no? A eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Para uno organizarse. Retomando y un poco repito, lo repasamos por las dudas no haya quedado claro. Esto es una particularidad de este año, que es lo que vos un poco preguntabas, Fernando. El año pasado, ambos semestres, la pandemia era una novedad, el nivel de incertidumbre que teníamos todo era mucho más alto, no existían las vacunas, ¿no? Todos recordamos como lo que fue el 2020. Ambos semestres se dieron de manera virtual también, pero sin ningún tipo de actividad práctica, no fuimos a ningún lado, ¿no? Fue todo un ejercicio de formulación de un proyecto, ¿no? O otro tipo de trabajo, siempre en el campo del hábitat popular, pero 100% virtual. Este año, a partir de un poco de la baja de contagios, de los cambios en algunas de las medidas que toman las autoridades sanitarias, en el primer semestre hicimos un primer intento de bimodalidad y vimos, bueno, da resultado. Obviamente tiene una serie de limitaciones, ¿no?
hay que cumplir protocolos sanitarios, ¿no es cierto? No es que, por decir, vamos a hacer la actividad práctica, vamos sin tapabocas, nos olvidemos el alcohol, nos encerramos 30 en un salón, no va por ahí. Teniendo en cuenta las restricciones que hay en materia sanitaria, hicimos este primer ensayo, como les contamos, y vimos qué se puede hacer, ¿no es cierto? Se puede llevar adelante. Entonces los compañeros que cursaron en el primer semestre pudieron hacer actividades de campo y después cerrar la materia con esto que comentaba Gustavo, que es un informe final de práctica. Para este segundo semestre, entonces, en base a la experiencia de esta bimodalidad que decía Miriam, apuntamos a repetir el esquema. ¿Y bimodalidad a qué refiere? A que, retomo palabras de Miriam, si bien la facultad nos habilita a hacer trabajo de campo, de la misma forma nos pide a la cátedra que garanticemos el cursado y la aprobación, en caso de que cumpla con lo que se plantea, de aquellas personas que no pueden asistir por distintas razones, ¿sí? Entonces, introducimos otras dos palabras en la jerga. Vamos a pasar a tener compañeros presenciales y compañeros remotos o virtuales, ¿cierto? Que están cursando siguiendo la materia de manera virtual, así, o remota a través de algún trabajo. La experiencia en el primer semestre ha sido interesante también porque los compañeros que han llevado adelante la materia de manera remota, normalmente el trabajo que hacían se apoyaba en el trabajo de campo hecho por los compañeros presenciales, no es que era otra cosa totalmente distinta. Entonces había un ida y vuelta entre el trabajo de campo que hacían quienes podían ir y quienes estaban de forma remota, ¿no es cierto? Entonces vimos que también fue interesante la experiencia y los resultados, creo yo, ¿no? En función de eso. Entonces, para poder hacer eso, una de las primeras actividades que vamos a ir haciendo es relevar esta situación. Vamos a saber quiénes van a cursar ahora, quiénes van a estar de manera presencial, quiénes están en la ciudad de Córdoba y pueden asistir a las actividades, porque esto es bueno aclararlo. Que estén en la ciudad no significa que pueden asistir, a lo mejor es alguien que todavía no ha podido acceder al esquema de vacunación y, por ejemplo, tiene alguna comorbilidad, que si tiene asma o alguna cosa así, o convive con una persona, entonces a lo mejor dice, sí, yo estoy en Córdoba, pero no puedo correr el riesgo de contagiarme. Eso también ¿se entiende? No se trata solamente que estoy en otra provincia o en otra ciudad de Córdoba y no puedo estar viniendo todas las semanas. Entonces, esta situación la relevamos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner a disposición de todos quienes cursen ahora, usamos la herramienta de los formularios de Google, ¿sí? Vamos a usar muchos de esos porque es una herramienta gratis y bastante práctica, donde todos lo van a completar. Este formulario, ya cuando lo vean, ¿qué va a permitir? Por un lado, les va a permitir elegir un posible centro de práctica, ¿sí? De los lugares estos que comentó Gustavo, que no es que tenemos un solo lugar, son varios, pueden elegir, eso nos va a permitir organizar quiénes van a qué centro de práctica, y en el mismo formulario aprovechamos y hacemos estas preguntas. ¿Vas a poder asistir presencial a la práctica? ¿No vas a poder? ¿Por qué razones son? La van a tardar 20 segundos en completarla, es bien sencilla. Entonces, cuando nos llegue toda esa información, vamos a poder ahí nosotros tener un panorama y poder distribuir la gente, ¿no es cierto? ¿Quién va a qué centro? ¿Quién es presencial en tal centro? ¿Quién es remoto en tal centro? Algunos de los centros de práctica donde van poquitos compañeros y compañeras, por ejemplo, tuvimos experiencia en una organización barrial que necesita un trabajo netamente barrial. No había muchas posibilidades de generar trabajo remoto, entonces, por ejemplo, ahí fueron solamente compañeros presenciales, pero eran 2 o 3 nomás, no eran muchos. Entonces, en base a toda esa información, nosotros nos organizamos. Entonces, en ese sentido, no se preocupen. Toda esta complejidad que les estamos explicando necesita de una ingeniería organizativa importante, pero que hemos ido aprendiendo sobre la marcha y la podemos resolver, ¿sí? Así que quédense tranquilos que sí. Si están acá, primero y que nada, están en lista, están habilitados para cursar. Si están habilitados para cursar y están acá, y ya en base a lo que ha dicho Gustavo, han hecho una introspección tan profunda que están absolutamente compenetrados y comprometidos con el hábitat popular, no van a abandonar la materia dentro de 3 semanas, ¿no es cierto?
Entonces ahí, en base a eso, ya vamos a poder organizar las actividades. En términos operativos, ahí le doy la palabra a Agustín, porque cierro con dos cuestiones de orden práctico. Ya han conocido el grupo cerrado de Facebook, que nos sirve como herramienta de comunicación. ¿Sí? Quizás muchos no sean muy usuarios habituales en estos días de esa plataforma. Les pedimos, porfa, el esfuerzo de usarla, de mirarla, de darle bola por lo menos de acá hasta noviembre, para decirlo mal y pronto, porque esa plataforma nos permite publicar avisos que sirva para todos los que están cursando de manera rápida, ¿sí? Esa plataforma, o sea, lo que pongamos ahí, lo consideramos una comunicación oficial para todos los que están cursando, ¿sí? Después, cuando se empiecen a dividir los grupos de práctica, ya van a ver, echamos mano a otras herramientas, es muy común que se armen grupos de WhatsApp, por ejemplo, pero eso ya son en grupos más reducidos. A lo mejor que fuiste a tal centro de práctica y con los compañeros que están ahí y los docentes, los tutores internos, arman un grupito de WhatsApp y eso, pero son 10, 12 personas nada más y manejan cosas que son particulares de esa práctica. No hace falta que las sepamos todo el resto, ¿no es cierto? Es una cuestión más operativa. Echamos mano a todas las herramientas disponibles tecnológicas que nos permitan hacer operativa. Y la otra plataforma que usamos, que es oficial, es la plataforma Uncabim el Uncabim 10, que es la plataforma Moodle oficial de la facultad. Allí figuramos como materia, y ya en los próximos días van a estar dados de alta, todos quienes estén cursando, van a estar dados de alta y van a poder entrar a nuestra materia dentro de Uncabim 10, ¿sí? En Uncabim 10, como han visto, se organizan los módulos semana por semana, uno por una. Normalmente en la plataforma le damos dos usos principales. Subir material, ¿sí? Por ahí archivos de trabajo, ¿no? Se suben todos ahí, que son los recursos que permite esta plataforma, guías de trabajos prácticos, cuestiones así. Y la otra cosa, el otro uso que nos ha permitido esta plataforma, que es bastante interesante, decimos bastante interesante porque para nosotros dar la materia de manera virtual es toda una novedad, es poder colocar allí la grabación de las clases que se dan todas las semanas, ¿sí? Esto, por favor, no lo consideren como, total va a estar subida la grabación, entonces ¿para qué me voy a conectar los lunes? No es ese el espíritu, no es la idea. La idea es estar los lunes, participar, hacer preguntas, cuando se planteen consignas, no decía, total me la suben, la veo otro día, no va por ahí. La idea de ponerla ahí para poder recuperar, sobre todo cuando se empiecen a dar conceptos más teóricos o cuestiones más que por ahí está bueno recuperarlo, uno tiene la posibilidad de contar con la grabación, entonces van a estar subidas de a poco las distintas clases en la plataforma. Agustín, veo acá me parece que ha levantado la mano. ¿Tienes alguna pregunta, Agustín? No sé si anda por ahí. Sí, tenía dos consultas. La primera con respecto a qué tan frecuente o cuántos son los días que se hace el trabajo en campo. Bien. Y la otra consulta era si se puede como intercalar. Por ejemplo, yo estoy en Córdoba, pero no en capital, sino una ciudad cercana. Y por tema laboral no estoy en el departamento de Córdoba. Pero quería saber si se puede intercalar de hacer cada tanto, porque me gustaría estar en la parte de campo. ¿Cómo me podría anotar? O directamente quedas o trabajo de campo o trabajo virtual. Está bueno. Algo tiene esta pandemia, es que siempre nos genera desafíos nuevos, ¿no? Todos los días siempre aparece una variante nueva, una combinación. Mira, a ver, les comento, estas son todas cuestiones operativas, pero para que entiendan de qué se trata. En el primer semestre pudimos hacer, como les comenté antes, algunas tareas de campo, pero fueron acotadas. El primer semestre duró menos, la materia la tuvimos que dar en 2 meses, cuando normalmente dura 3 meses y medio. Digo, esto lo estoy contando en términos prácticos. Uno le dice cuatrimestre, pero no duran 4 meses. ¿Sí? Porque no sé si ustedes más o menos están al tanto, pero si están cursando, las clases empezaron más tarde, o sea que tuvimos que empezar más tarde la materia, pero terminarla. Entonces, bueno, las tareas de campo fueron bastante puntuales, bastante acotadas, en pleno pico de segunda ola. Fue complicado, pero las pudimos hacer. Ahora, para este segundo semestre, la materia dura lo que suele ser en un calendario normal, llamémosle entre comillas, que
como 3 meses y medio, con lo cual apuntamos a poder cumplir sin ningún tipo de problema o algo que atente contra eso suceda, lo que les comentó Gustavo, que son las 60 horas de trabajo de campo que exige el reglamento de la materia. Una regla práctica, esto no está escrito en ningún lado, es una regla práctica que sacamos de la experiencia de años anteriores. Esa cantidad de horas en el tiempo que dura la materia, sin ningún recorte de cantidad de semanas ni nada, en promedio, esto que les voy a decir es un promedio, es como hacer una cuenta de almacenero. Esas 60 horas repartidas en el tiempo que dura la materia es equivalente a una jornada de 5 o 6 horas por semana. Es como decirle una mañana entera o una tarde entera dedicada a la práctica, una vez por semana, más o menos voy a estar llegando a cumplir. Pero como les digo antes, esto es una cuenta matemática en el aire porque depende de la particularidad de cada práctica, ¿sí? Habrá prácticas donde se pautarán con la institución y con los tutores externos, de decir, bueno, las tareas se organizan de tal manera que voy a poder ir una vez por semana, de tal hora a tal hora. Hay otros casos donde dicen, no, mira, va a ser menos tiempo, no vas a estar 5 o 6 horas seguidas, van a ser 2 o 3 horas, y vas a venir 2 veces por semana. Pero eso a priori, plantearlo, decirlo desde acá ya cómo va a ser, es imposible, por lo que les comento, porque depende del acuerdo con cada centro de práctica, que son todos distintos. Algunos centros de práctica funcionan principalmente por la mañana, otros por la siesta. Hemos tenido experiencia el semestre pasado, que una práctica, el trabajo de campo era los sábados a la mañana. Eso es variable. En relación a tu pregunta, Agustín, puede caber una posibilidad. Ahí es como un caso muy particular, me parece que habría que verlo puntualmente para lo que vos estás planteando. Es decir, vengo semana de por medio, pero hago la cantidad de horas que me permite cumplir con lo que me pide el centro de práctica, y al mismo tiempo estar cumpliendo con la cantidad de horas, podría estar como parte de quienes están cursando de manera presencial. Si ahora decir, una semana puedo ir, y o la otra, pero la otra se me complicó, ya la pateo 2 semanas, y no sé qué me pasó, y todo, y de golpe cuando miramos, decimos, che, hace un mes que Agustín no viene, entonces ahí no sería lo ideal cursar de manera presencial. ¿Se entiende? O sea, quizás no he respondido exactamente tu pregunta, pero en base a esto que te he explicado, espero que se comprenda el sentido que es muy difícil a priori estar dándote la respuesta exacta para lo que estás planteando. Pues tú insisto, un caso muy creativo, ¿no? O sea, como entre el remoto y el presencial, sería semi-remoto o semi-presencial, según de la vereda que se mire, ¿no? Decía un profesor. Sería mixto. Yo en principio pienso que sí, porque una de las cosas que siempre cuando empezamos la práctica les pedimos tanto a los tutores externos como a ustedes, como pasantes, es que armen el cronograma de actividades. Entonces, para que podamos más o menos programar de que se cumplen las 60 horas de práctica específica en el centro de práctica. Entonces, de pronto, a lo mejor vos haces 30, pero tenés 30 de gabinete, qué sé yo. Y como te dijo Luis, las podés hacer 10 semanas de 5 horas cada una, o de 6 horas cada una, o podés concentrarlas en 2 semanas de 10 horas, por ejemplo. Entonces, todo eso de acuerdo al tiempo que lleve y que más o menos uno haga un cronograma, como digo, de actividades en el cual uno pone en tiempo y qué actividad, qué tareas va a realizar en el tiempo mínimo que se le dedica a la práctica, que son las 60 horas. Así que en principio yo diría que sí, hay que buscarle la vuelta. Sí, tal cual. Acá talla mucho, insistimos, yo insisto con esto, que queda por ahí, quizás si comparten los compañeros docentes, insisto con esta cuestión de asumir el compromiso. Personalmente lo considero un aspecto evaluativo de nuestra materia. Algunos creen que cumplir es como una cuestión que está ahí, parece obvia, pero por ser una materia de práctica profesional hay un componente actitudinal central, y es una cuestión que se evalúa. ¿Sí? Como dije antes, es un juego dicho de manera lúdica o es un ensayo de ejercicio profesional. Entonces, si como profesional uno asume un compromiso, imagínate, sí, voy a estar tal día, tal hora en la reunión, en la asamblea, te cae,
tipo no aparece, y cuando le mando un mensaje, no, ¿sabe qué? Esta mañana me desperté y decidí que no voy a cursar más la materia. Esto que he dicho así parece en broma, nos ha pasado realmente. Obviamente que se abandona la materia, no es que se saca buena o mala nota, no la continúa, pero digo para tenerlo en cuenta, que es un componente que entra. Van a entrar a jugar, van a ser, como dijo Gustavo, actores en el territorio, van a tener un rol, van a asumir compromiso y van a ser la cara de la universidad, son la cara de la universidad ante instituciones externas. Dicho ahora, parece liviano, pero tiene mucho que ver eso. Entonces, pobre Agustín, porque él ha hecho la pregunta, no estamos como ensañándonos con Agustín, pero de golpe él asume el compromiso y dice, bueno, supongamos, ¿no? Una hipótesis, es decir, voy a poder venir semana de por medio, pero la semana del medio que no vengo, voy a hacer determinado tipo de tarea, a lo mejor recopilo o paso en limpio datos que a lo mejor levantan los otros compañeros que se van toda la semana. Por ejemplo, ¿no? Esto que estoy diciendo que es así. Pero asume ese compromiso, va semana de por medio. Ese compromiso lo asume entre los tutores internos y entre los tutores externos. Y lo asume entre sus compañeros. Y si fuesen profesionales y estuvieran en un equipo de trabajo, estás asumiendo un compromiso entre colegas profesionales. Entonces, si cumple todo eso, desde ya que la materia está recontra mil aprobada, y es felicitado y lo ponemos en la galería de honor. Si eso empieza a fallar, no es que no solo no aprueba la materia, sino que no está entendiendo de qué se trata un ensayo de una práctica profesional. Metámonos esto, no es que nos creamos especiales ni la mejor materia del plan de estudios, no va por ahí. Siempre todas las materias tienen una tendencia como a creer que son las materias principales. El mensaje viene más por el lado que tiene esta particularidad. Una parte es áulica, pero otra parte, quizá la más jugosa y la más importante, sucede fuera de la facultad, y ahí entran a pasar mil cosas, ¿no? Bueno, la idea es que esto lo podamos organizar y cumplirlo. Suena muy complejo y suena como, pero esta gente no sabe qué hacer. La materia ya venimos funcionando hace muchos años, sabemos, simplemente que ahora estamos atravesados por la complejidad de la pandemia. ¿Sí? Esto, a esta organización que exige coordinar todas estas tareas, los horarios, instituciones, todo, encima se nos mete manejar la pandemia, manejar los protocolos, todo. Bueno, aún así, contra todo eso, tratamos de que ustedes puedan tener su práctica. Y si es como el caso de Fernando, que si no, che, yo no puedo, pero quiero cursarla, quizá no lo puedas vivenciar, pero lo mismo apuntamos a que puedas internalizar estos conceptos y entender cuál es el planteo que hacemos desde la materia. Así de ambiciosos somos, ¿eh? en todo lo que intentamos hacer en cuestiones conceptuales y operativas. Hasta ahí, no sé si otras preguntas, Gustavo, no sé si ya me excedí mucho con el tiempo. No sé si no hay más preguntas, estaríamos y nos vemos el lunes. Sí, una pregunta. Bien, Agustín. Sí. Dijeron que iban a mandar un formulario para ver cómo ordenarnos. ¿Eso va a ser antes del lunes por Facebook? Mira, estamos ajustando algunas cuestiones finales operativas con los centros de práctica. ¿Sí? Por eso no lo hemos puesto todavía en el día de hoy, pero es una cuestión que estamos cerrando a acuerdos. Esto de la pandemia complica todo, ¿no? María Florencia complica todo, ¿no es cierto? Hace un acuerdo, ya está cerrado, no, vos sabés que se nos complicó, se nos enfermó el director, no sé qué pasó, entonces no vamos a poder recibir los altos. Nos pasa, nos complica bastante. Entonces ya venimos trabajando estos acuerdos, los venimos trabajando desde julio, y al día de hoy hemos llegado con prácticamente, tenemos casi todo cerrado, pero como nos han quedado un par de cosas que tenemos que terminar de cerrar con algunas instituciones, no lo hemos publicado todavía el formulario. Pero no te preocupes que esto, como mucho, digo, la semana que viene ya vamos a tener en claro la parte de la práctica, ¿sí? Vas a saber tu institución, nosotros vamos a saber si sos presencial o remoto, ambas partes nos vamos a empezar a poner de acuerdo, ¿sí? Claro. Mientras tanto, los horarios de los lunes son horarios oficiales de clase. Claro. Nos vamos a conectar a las 6:30, como hemos hecho hoy, porque, como ya les digo, Gustavo,
varios de los lunes vamos a tener clases teóricas sobre conceptos que hacen falta. Esta temática es absolutamente nueva en el plan de estudios. Y sabemos que hay muchos conceptos que no los han visto nunca, que no los conocen, y que son necesarios para poder llevar adelante la práctica. Los consideramos centrales, esenciales, para poder entender qué están haciendo y darle un sentido a la práctica. ¿Sí? Por eso nos vamos a ir apoyando en clases teóricas y en trabajo en taller, y eso ya después formará parte de la dinámica de la materia en los lunes. ¿Sí? Pero eso no se preocupen, ahí en el grupo de Facebook va a aparecer. Bueno, María Victoria. Por nada, María Florencia. A nadie le deben decir María, pero bueno, yo leo el nombre que aparece. sí, me llaman por el segundo, Florencia. No, sí, las Marías, viste, normalmente el María queda de adorno. Sí. Sí, sí, mi hermana es el caso también. Ah, uno también. También María está de adorno. María Victoria y Maricruz, ¿no? María Victoria. Escúchame una cosa, arquitecto. ¿La grabación de esta clase está en Facebook? La grabación de esta clase la subimos. Tenemos un canal de YouTube de la cátedra, propio que nos sirve de base para ir subiendo. Va a estar ahí subido en el canal de YouTube, pero ese mismo enlace del canal de YouTube se los ponemos en el Uncabin 10. Es lo que la plataforma Moodle, ahí va a estar subido el enlace, o sea, directamente va a ser un enlace de YouTube, van a ir a parar al canal de la cátedra. Una vez que lo tengan ahí, hay subidos videos de otros años, de prácticas de compañeros de otros años, un poco de material. ¿Cómo se llama el canal de la cátedra? Si te lo digo de memoria, si buscan en YouTube práctica profesional asistida en hábitat popular, lo pueden encontrar. Si no, ya se los voy a poner en Facebook para que lo vean ahí en el grupo cerrado. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, arquitecto, muchas gracias. No, por nada, María Victoria. ¿Había otra persona que había hecho alguna pregunta operativa? Sí, yo, profe. Quería consultar sobre, tengo una compañera que quería inscribirse en la PPA Hábitat Popular, pero no, o sea, pensó que se abrían inscripciones acá, o sea, en julio, pero no pasó. No sé si hay posibilidad de que le mande un mail o no, o que la curse el año que viene. No sé si se puede. No, que mande un mail a la cátedra o que ponga ahora acá en el chat y ya lo arreglamos con despacho de alumnos para que pueda hacerle siempre y cuando esté en condiciones. Sí, esté en condiciones. Perfecto. No, sí, eso lo arreglamos desde la cátedra con despacho porque es probable. Claro. Bueno, genial, esa era la duda. Una cuestión que es importante, está bueno lo que pregunta Maricruz, por si alguien tiene esa pregunta. Bueno, quien esté conectado acá no creo, se supone que está en la lista, pero por ahí puede ser para algún amigo o amiga que le ha preguntado. Esta situación que hemos preguntado se le busca la solución administrativa, pero sí o sí hay que buscar esa solución y que quede en condiciones de cursar. No existe el alumno condicional. No existe cursar la materia, llega al final y reclama una nota o algo y no figura en ningún lado, ¿sí? Porque administrativamente es como un fantasma, digamos, el caso, ¿no? Y no se trata solamente de que curso la materia y me guardan la nota, como se dice popularmente, porque por detrás hay toda una burocracia que hay que cumplir, hay que presentar acta, hay que definir si está regular, promover, son todas cuestiones que exige la facultad, la cátedra, y que tenemos que cumplirlas. Entonces, si está en condiciones, lo resolvemos. Si lo resolvemos legal. ¿Podés apagar tu micrófono que hace mucho ruido? Gracias. Si está, para decirlo así en criollo, si está legal, ¿no? Entre comillas, así con la cuestión administrativa y está admitido, todo, no hay ningún problema. Pero no hay cursados condicionales de la materia. Sí, profe, sí, se entendió. No, pero está bien que haya surgido. Creo que más o menos hemos ido barriendo gran parte de los temas operativos prácticos que nos pasan habitualmente. Bien. Muy bien, estaríamos. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas? ¿Hemos sido muy claros o nadie entendió nada, como decía un gran maestro, ¿no? No, sí, perdón, otra consulta la había escrito en el chat, era
Si los grupos, ¿cuál es el número de integrantes? Si está dado, ¿cómo es? Bien, Mateo dice que está claro. Comenta una cuestión, Agustín. A ver, no sé si viene por ese lado la pregunta, pero lo voy a relacionar con que estamos muy acostumbrados en la Facu, que es nuestra forma de cursado de nuestra carrera, esta cosa del grupo, ¿no? Yo curso en grupo y ya tengo mi grupo, ¿sí? Y nos conocimos en primer año y hemos hecho 87 materias juntos y somos siameses y no nos podemos separar, entonces cursamos todo, como en el arqui, en urbanismo. Bien. El régimen de cursado de esta materia, eso les voy adelantando, el cursado es individual. La materia se hace de manera individual. ¿Y cuál es la lógica de los grupos de trabajo que hay acá? Uno se va inscribiendo, puede pasar, hemos por ahí tenido atenciones de, bueno, 2 personas que vayan juntas, pero en principio la organización por los centros de práctica es muy difícil atender. A la complejidad que ya les he relatado antes, es muy difícil atender encima de andar moviendo gente en grupos. Y entonces puede pasar que mi amigo de toda la vida, con quien venga, qué sé yo, de golpe pueden estar en 2 centros de práctica distintos. Eso puede pasar. ¿Cuál es la cuestión que se da en relación a los grupos de trabajo? Una vez que yo estoy en un centro de práctica, puede ser que esté con el mismo que curso todas las otras materias o no, pero se puede dar en el transcurso del cursado de la materia, como parte de la dinámica de trabajo, que se hagan trabajos en grupo. Cuando digo trabajos en grupo me refiero a los pedidos que les haga la institución el centro de práctica. Entonces, de golpe, supongamos, el grueso del trabajo de una de las prácticas va a ser un relevamiento sociohabitacional donde vamos a tener que salir casa por casa en un barrio a levantar una serie de datos y hablar con los vecinos, qué sé yo. Entonces, toda la gente que está ahí los van a organizar en grupos, les van a decir los tutores externos, van a decir, bueno, vamos a hacer grupos de trabajo de a 3 personas. Entonces, con algún criterio o no, o bueno, de golpe te encuentras con otros 2 compañeros y decís, che, bueno, nosotros 3 vamos a hacer un grupo de relevamiento. Y ese va a ser un equipo de trabajo mientras dure la práctica. ¿Sí? Acá el desafío es conformar el grupo de trabajo y lo mismo cumplir con las metas que se planean. Cuando se termina la materia, después veremos si eso se verá más adelante, porque el semestre pasado hicimos una entrega grupal, pero fue muy circunstancial, pero en general la entrega individual. Pero mientras dura la práctica, el grupo de trabajo se conforma en el mismo centro. Y es para llevar adelante las tareas. ¿Sí? Esto como para que lo tengan bien en cuenta, que esa es la forma de organizarnos. Así que no se preocupen, puede haber alguna otra práctica que de golpe la tarea que se le exija la tengan que llevar adelante de manera individual. Puede pasar también. Pero no es que en todos los centros de práctica les van a hacer grupos. De golpe va a un centro de práctica, son 4, y bueno, van a hacer cosas distintas los 4, y anda cada uno en una cosa distinta, reportándose sus tutores externos. Eso depende de la geometría de cada práctica y de cada centro de práctica. ¿Sí? Así que eso en relación a los grupos. Muchas gracias, Agustín. Bueno, de nada, Agustín. Me alegra ser entendido. ¿Llegamos hasta acá entonces, Gustavo? Le damos hasta aquí, compañero, que tenemos que seguir. Sí, bueno, por chicos, supuesto. Gracias. Muy bien. Les agradecemos este primer contacto. Bueno, seguimos por el grupo, por ahora el grupo de Facebook, y después se agregarán otros medios de comunicación. Así que, en principio, nos vemos de nuevo por esta pantalla y canal el lunes próximo. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, arquitectos. Chao. Gracias por estar. Bueno, ¿estamos solitos? Se está terminando de desconectar. Aquí ya